Muchas gracias, Javier, por tu presentación, donde creo que se han dicho aspectos muy importantes y me gustaría remarcar dos de cara a los técnicos de prevención, a los empresarios responsables de la aplicación de la legislación relativa a la selección y uso de equipos de protección individual. Aunque bien es cierto lo que ha manifestado Javier, que los fabricantes, los distribuidores y los importadores, en cumplimiento de sus obligaciones, tienen que conocer cómo es un equipo de protección individual, qué normativa le aplica y todos aquellos aspectos fundamentales relacionados con la protección, ellos no son los responsables de aplicar la legislación laboral. La decisión sobre cuál es el equipo más adecuado para mi situación de riesgo, para la actividad concreta que tiene que hacer mi trabajador y para mi trabajador particular, es responsabilidad del empresario, del técnico, en quien delegue. Con lo cual, esto tiene que estar muy separado y cada uno cumplir con sus obligaciones. El técnico tiene que garantizar que el fabricante, por su parte, ha cumplido con la legislación que es de aplicación, que sería en su momento el reglamento del que hemos hablado hoy. Y por otra parte, tampoco pretendemos que todos los técnicos de prevención tengan un conocimiento exhaustivo de las normas, que, como bien ha dicho Javier, muchas veces son complejas y tratan de ensayos muy particulares. Sí que hay un mínimo de conocimiento que tiene que haber y por lo menos decir que desde el Instituto intentamos transmitir esa parte, esa información de las normas que es fundamental para hacer una selección correcta y un uso y un mantenimiento, y tenemos de hecho mucha información de este tipo en el portal de equipos de protección individual del Instituto. Bueno, pues una vez dicho esto, doy paso a la siguiente ponencia que hemos denominado Vigilancia en el lugar de trabajo. Va a correr a cargo de Miguel Ángel Sánchez de la Arena, que es inspector de Trabajo y Seguridad Social. Lleva muchos años en Madrid dedicado a lo que él denomina literalmente inspección activa de calle. Por tanto, conoce qué es lo que ocurre realmente en el lugar de trabajo, en este mundo real, en relación con los equipos de protección individual, y nos va a intentar contar o transmitir esa experiencia que tiene de su día a día. Muchas gracias, Miguel Ángel, y cuando quieras. Buenos días a todos. Agradezco en primer lugar al Instituto Nacional de Seguridad del Trabajo la oportunidad que me brinda para participar en esta interesante jornada sobre EPIs. A mí me corresponde la última fase de la aplicación de lo que hemos estado viendo en la jornada de hoy, que es cómo se efectúa o cómo lo recepciona y qué obligaciones se proyectan sobre el usuario final, es decir, sobre el propio trabajador, que es el motivo fundamental por lo que existen los equipos de protección individual. En primer lugar, tengo que decir que la normativa en cuanto a las normas de protección de equipos de protección individual están reguladas por el Real Decreto 773 de 1997 y que para nada incide el reglamento que estamos analizando, el 2016-425 del Parlamento Europeo. Es decir, que en cuanto a la utilización y obligaciones de las empresas y los empresarios, es decir, de los usuarios de los equipos, para nada le afecta este nuevo reglamento. La utilización de los EPIs, o equipos de protección individual, como el resto de las obligaciones del empresario, están enmarcadas dentro del deber general de seguridad que tiene la empresa, frente a todos los riesgos que se derivan de la actividad laboral en su empresa, debiendo de garantizar, en el término absoluto, la salud de los trabajadores. Está establecido en el artículo 14.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, mediante el cumplimiento de todas las obligaciones que establece la normativa de prevención de riesgos laborales. Eso implica de que
salvo en aquellos supuestos que aparezca una desconexión absoluta del hecho dañino, del accidente, con la aplicación de medidas de seguridad, casi siempre va a haber una responsabilidad por parte del empresario porque no se han puesto las medidas necesarias para evitar el riesgo o no se ha evaluado eficazmente todos los riesgos que incidirían sobre esa tarea. Dentro de los principios generales de acción preventiva, que bueno, no vamos a pararnos en ello simplemente, vamos a observar que dentro de esta amplia relación que establece el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, establece adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Esto que implica de que en un primer momento es obligatorio por parte de la empresa que se adopten medidas bien organizativas, bien técnicas o bien mediante protecciones colectivas que reduzcan o neutralizan el riesgo. Esta sería la primera medida, quedando efectivamente el EPI como la última barrera del riesgo hacia la vida o la salud del trabajador. Esa sería la primera intención hacia la que va dirigida estos principios. Sin embargo, eso luego ya lo veremos, como en la práctica y después por la aplicación del Real Decreto 773 y la aplicación del anexo tercero de dicho Real Decreto, eso puede sufrir alguna transformación. En primer lugar, como punto de partida sobre la utilización de EPIs, como todo lo relacionado a la prevención de riesgos laborales, tenemos que partir de la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgo significa de que el servicio de prevención, que la realice, deberá de identificar de forma detallada, de forma concreta y específica todos los riesgos que derivan de cada tarea que se realizan por los trabajadores de su empresa. Ya no solamente los que se realizan en el propio puesto de trabajo, sino que también todos los que se pueden realizar fuera del lugar de trabajo en actividades contratadas o subcontratadas. Por lo que estamos viendo en mi experiencia profesional, las evaluaciones de riesgo siguen siendo muy genéricas, muy indeterminadas, muy inconcretas, en el que sí, efectivamente, se evalúa el puesto de trabajo, pero sin bajar al detalle de la tarea en concreta. Entonces, eso implica una merma de prevención muy significativa y que, de alguna forma, está poniendo en duda o está poniendo en incumplimiento ese deber general de seguridad que tiene el empresario. Una vez que se hayan evaluado correctamente todas estas tareas en el que van a participar los trabajadores de la empresa, deben de llevarse a cabo la correspondiente planificación de acción preventiva, determinando y concretando qué medidas se deben de adoptar y entre ellas la utilización o no utilización en función de determinadas tareas de los equipos de protección y los equipos de protección individual, pero siempre en un principio con esa anteposición de las medidas colectivas a las individuales. Cuando no resulta posible de esta evaluación de riesgos a través de la adopción de estas medidas colectivas, entendemos no solamente medidas de protección colectiva, sino aquellas medidas técnicas y aquellas medidas organizativas, que no es posible la desaparición absoluta del riesgo, es cuando sería necesario complementarlo con las medidas de protección individual. Lo que en ningún caso hay que entender que el empresario se puede despreocupar de la adopción de medidas de protección colectiva o técnica, diciendo, bueno, para eso el trabajador lleva el EPI. Eso es una reflexión incorrecta, ya que es necesario, lo primero, que se pongan o que se intente adoptar, si es posible, medidas de protección colectiva, técnica, organizativa. Y, en todo caso, si no es posible, sería cuando sería necesario la sustitución de esas medidas por el EPI, o siempre de que, aún aplicando estas medidas colectivas, no se neutralice en su totalidad el riesgo de accidente que puede existir.
Esta idea está establecida de forma ya más específica en el artículo 17.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el cual se establece esta obligación que tiene el empresario, pero la parte que nos vamos a mostrar una mayor atención, porque de alguna forma entra en una cierta no contradicción, sino complementación, es lo comprendido en el segundo párrafo del artículo 4 de este Real Decreto, en el cual ya se establece una prioridad, de alguna forma, en la utilización de equipo de protección individual cuando nos encontramos a situaciones contempladas en el anexo tercero de este Real Decreto, a menos que la implementación de medidas técnicas o organizativas garantice la eliminación de estos riesgos. ¿Eso qué implica? Que bueno, que mientras no haya ningún accidente, mientras que no haya ningún daño para salud, cuando el empresario de alguna forma justifica, tú puedes comprobar de que sí, se han aplicado medidas colectivas, medidas técnicas, bueno, pues no pasa nada, se entiende que son eficaces. Pero en el momento que ha ocurrido un accidente, que se produce un daño, ya esas medidas eran insuficientes o inadecuadas. Entonces ahí entraría la obligatoriedad de la adopción del equipo de protección individual correspondiente, siempre que estemos dentro de las actividades fijadas en el anexo tercero de este Real Decreto 773. Significa eso de que, bueno, pues cuando estamos en estas actividades, en el cual se establece, por una parte, cuáles son el destino de esos equipos de protección individual, a qué parte del cuerpo, y por otra parte están a la relación de tareas, entonces en ese caso, bueno, pues sería una aplicación dual. No se pueden prescindir de las medidas de protección colectiva, organizativa o técnica, siempre que sean posibles, y en muchos casos por imperativo normativo, en el que establece la necesidad de la adopción de esas medidas de protección colectiva, pero además también sería necesario la utilización de EPIs como medida de protección individual. Este anexo de Real Decreto 773, bueno, pues aquí relaciona las partes del cuerpo a las que necesariamente debería de venir obligada a la utilización de EPIs: protección de cabeza, protección de pies y piernas, protección oculofacial, protección respiratoria, protección del oído, protección del tronco, brazos, manos, ropa de protección para el mal tiempo, prendas de seguridad, señalización, dispositivos y equipos de protección anticaída y protección de piel. Y después también, bueno, pues lo que ya he señalado, de que así como este listado de 10 equipos destinados a proteger diferentes partes del cuerpo, bueno, pues está de una forma determinada, claro. Después el anexo tercero, en cuanto a las actividades que hay que utilizarlo, es una relación, es una descripción no es exhaustiva. Significa que no solamente son las que expresamente aparecen en el texto del anexo tercero, sino que también otras más. Y aquí es donde aparecemos la duda y la determinación, pero sin perjuicio, por supuesto, que siempre que se pueda utilizar esa medida de protección colectiva, técnica, organizativa, se adopte. Después, cuando resulta necesario, obligatorio, la utilización de EPIs, se deberá determinar por parte del Servicio de Prevención cuáles son los EPIs que se tienen que utilizar. Y para ello es necesario esa precisión y esa concreción de cuál es las diferentes tareas precisas y qué tipo de EPIs son necesarias. Hay una pluralidad muy grande en cuanto a equipos frente a los diferentes riesgos que hemos visto para protección a diferentes partes del cuerpo que hemos analizado. No es posible, no es válido poner en general como medida de planificación preventiva o acción preventiva. Hace falta EPI,
tendrá que determinarse por el servicio de prevención qué tipo de EPI y qué especialidades tiene que tener ese EPI y qué condicionamientos tiene que tener ese EPI. Hay que pensar que el servicio de prevención es, de alguna forma, el libro que tienen las empresas para poder dar cumplimiento a ese deber de seguridad. Es el aparato técnico, es el instrumento técnico previsto por la normativa para facilitar a la empresa ese deber de seguridad. Por eso es fundamental esa concreción que debe tener en la determinación de EPI por parte de los servicios de prevención, con el fin de que efectivamente sea eficaz y que sea válida. Los condicionamientos que han de tener los equipos de protección individual, bueno, pues ya se ha explicado a lo largo de la jornada, lo que buscas, todas las garantías, todas las particularidades y todos los requisitos de seguridad, tanto dirigido a la seguridad del producto como a la seguridad del diseño. Por eso, todos los equipos de protección individual que se utilicen deben de estar dentro de los requisitos que contempla la normativa específica, y para ello lo que primero a nosotros nos va a dar visión sobre su adecuación es la declaración de conformidad que tiene que tener cada equipo y el marcado CE, además de la información, las instrucciones de uso que tiene que tener cada equipo. En muchas ocasiones, viendo lo que es la teoría o lo que son estos foros ilustrados, con lo que es el día a día de las empresas, pues nos echamos a llorar, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver, el trabajador que guarde las instrucciones, pues bueno, pues las instrucciones se tendrán el primer día que se utiliza ese equipo, pues después ya al segundo día seguramente, a no ser que sea un trabajador extremadamente cuidadoso, eso se va a perder. El leerse las instrucciones, bueno, pues es obligación no solamente de la empresa el digerirle el contenido de esas instrucciones, sino también el trabajador que lo va a utilizar se las lea. Bueno, pues esto parece que estamos en un mundo distinto, en el mundo del día a día, diferente al que estamos viendo en estas jornadas. Después también tenemos que pensar cuál es la estructura socioeconómica de las empresas españolas. Entonces la mayoría son pequeñas, minúsculas empresas, en el cual, bueno, pues a lo mejor todas estas obligaciones que estamos viendo son difícilmente cumplibles, no porque exista una no voluntad por parte del cumplimiento de la norma, sino que existe una eficiencia formativa real, y que es justamente el campo en el cual los servicios de prevención deben de incidir y complementar, con el fin de poder llegar al último empresario que tiene trabajadores sometidos a riesgo, en el que son necesarios la utilización de EPIs que se sepan utilizar adecuadamente. Además de lo que he señalado hasta ahora, a lo largo de la legislación específica en materia de prevención de riesgos laborales, hay diferentes normas que aluden de forma directa la obligatoriedad o la necesidad de utilización de equipo de trabajo. Esta es la relación que les presento: protección frente a protección de riesgos biológicos, el decreto 664 del 97, concretamente el artículo 6.1d, la protección frente a exposición a agentes cancerígenos, Real Decreto 665/137, artículo 6, disposiciones mínimas de trabajo en buque de pesca, Real Decreto 1216/1917, artículo 5, anexo 3, protección frente a agentes químicos, Real Decreto 374/2001, artículo 5.2c, protección frente al riesgo eléctrico, Real Decreto 614 del 2001, anexo 3, punto A2d y anexo 4, punto A2e, protección frente al ruido,
Real Decreto 286 del 2006, artículo 7, y protección frente al riesgo de exposición a amianto, Real Decreto 396 2006, artículo 9. Todo ello es, además de los que ya he señalado, que de la evaluación de riesgo se desprenda la necesidad de utilizar estos equipos de protección individual, además de la utilización por parte de la empresa de esa medida de protección colectiva, técnica o organizativa cuando sea posible. En cuanto a la utilización o la concesión de equipo de trabajo, el Real Decreto 723 excluye como concesión de equipo de trabajo una serie de elementos, la ropa de trabajo, uniforme, que no estén específicamente destinados a proteger al trabajador, los equipos de los servicios de socorro y salvamento, los equipos utilizados por militares y policía, los equipos de protección individual de vehículos de transporte en carretera, el material de deporte, el material de autodefensa y los aparatos portátiles para la detección de riesgos que pueden portar o pueden llevar los propios trabajadores. Estos sería excluido de la concesión de EPIs y tendría otras significaciones. Vamos a ver las obligaciones que se proyectan hacia la empresa. Es de alguna forma una determinación que deriva del propio Real Decreto 773 del 97. En primer lugar, determinar los puestos de trabajo que se utilizan EPIs y los tipos de EPIs que se tienen que utilizar. Esto, repito, es función de la entidad que desarrolle la organización preventiva de la empresa, o bien a través del propio servicio propio de empresa cuando así lo tenga, así, o servicio de prevención ajeno, o trabajador designado cuando eso sea la posibilidad. Elegir los EPIs que resultan adecuados y facilitar impartir las instrucciones correctas de uso, obligación dirigida hacia los trabajadores que van a utilizar estos EPIs. Significa que no solamente se tiene que limitar la empresa a dar el folleto informativo, sino de alguna forma que dentro del proceso de formación que las empresas deben de cumplir respecto a sus trabajadores, sino también la formación específica en la forma de utilizar los EPI que resulte necesario. Muchas veces es complicado que el propio trabajador sepa colocarse un EPI o sepa utilizar un EPI, por eso es necesario el apoyo de personas técnicas que le facilite la realización de esta obligación que el trabajador tiene. Vigilar que el trabajador utilice el EPI, no vale con que el empresario facilite el EPI al trabajador y ya se desprenda en su obligación de vigilar. Es necesario mantener una actividad de vigilancia. Hay muchas empresas que se justifican su actitud y dicen, no, es que yo le entrego al trabajador los EPIs que le doy para responsabilizarle a él de su utilización. Esto no es válido. Está bien de que el empresario documente los EPIs que han sido entregados a los trabajadores, sino que también es necesario que desarrolle una función de vigilancia en su utilización. Esta función de vigilancia es absoluta. Hay particularidades de que el empresario, de que el trabajador está fuera del ámbito organizativo de dirección directa de la empresa, está desplazado haciendo un trabajo, está él solo. Entonces, bueno, de alguna forma, esa función de vigilancia está de una forma atemperada, porque no puedes tener detrás de cada trabajador un vigilante por parte de la empresa que vigile, que utilice ese equipo de protección individual, pero siempre que sea posible desarrollar esa función de vigilancia y control, la empresa lo ejerza. El hecho de que el empresario diga, es que ante un accidente, es que yo le he facilitado al trabajador el EPI, el trabajador no se lo ha puesto, eso no le exime de su responsabilidad. Y después, la quinta obligación sería asegurar el adecuado mantenimiento de los EPIs. Para ello sería
conveniente de que la empresa disponga de, en el lugar de trabajo, de taquillas o un lugar, un armario, un cajón, donde pueda el trabajador guardar adecuadamente su EPI para evitar su deterioro y poderle localizar y poder acceder a él cuando sea necesario. En cuanto a la utilización de esos EPIs, se deberá de, en primer lugar, seguir las instrucciones del fabricante y únicamente para los usos previstos. No es válido que se utilicen para otros fines distintos a lo que está establecido por el propio EPI previsto por el fabricante. En ese caso, habría que buscar el fabricante o el EPI correspondiente que sí cumpla las finalidades que se busca, que proteja al trabajador frente a los riesgos hacia lo que se quiere buscar esa protección. El segundo requisito será de uso individual. En un principio, todos los EPIs deben de ser de uso personal individual, salvo en excepciones muy justificadas, siempre de que no atente contra la higiene del trabajador, se podrá justificar que la utilización por varios trabajadores, pero exclusivamente salvo situaciones muy excepcionales, muy justificadas y siempre salvaguardando la correspondiente normas higiénicas en cuanto a la utilización de estos equipos. Los trabajadores deben de estar adecuadamente informados sobre la utilización, debiendo de realizarse su utilización según con estas normas que deben de ser conocidas por ellos. Y también es importante, un aspecto que también queda muy cojo en la realidad del día, la escasa desarrollo de los ejercicios de consulta y participación que tienen los representantes de los trabajadores. A los delegados de prevención, por lo general, no se les informa, no se les hace participar de esta parte obligacional que tiene la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es obligación de que siempre que se vaya a adoptar un determinado EPIs, al menos se dé cumplimiento a las obligaciones que establece el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, comunicándoselo a los delegados de prevención con el fin de que ellos ejerzan ese derecho mediante las alegaciones que consideren pertinente. Pero lo que sí es obligatorio, que casi nunca se hace, es desarrollar este derecho a la participación. Ya por último, en cuanto a obligaciones que tienen los trabajadores, son obligaciones recíprocas, muchas de ellas, de las que corresponde al empresario, que es, en primer lugar, utilizar los equipos de protección individual facilitados por la empresa en las tareas que resultan obligatorias. Es decir, si un trabajador se le da un EPI, es para que lo utilice. En el caso de que no lo utilice, bueno, estaría cometiendo una falta a sus obligaciones laborales, que podría ser sancionado por parte de la empresa. Es una de las obligaciones que establece el artículo 5 del Estatuto de los Trabajadores. Conservar correctamente los EPIs facilitados por la empresa, no deteriorándolos y, de alguna forma, utilizarlo para los útiles, utilización prevista. No vale también llevárselo a su casa y utilizar esas botas que la empresa le ha dado para otros menesteres, utilizar esos guantes para otras cosas. Necesariamente tienen que ser conservados y ser utilizados para, en el ámbito de su tarea laboral que tiene que realizar en la empresa. Guardar esos EPIs adecuadamente, pero para ello es necesario esa obligación previa por parte de la empresa en facilitar un lugar donde el trabajador puede guardar el EPI. No es válido decir, bueno, tenga el EPI y quédeselo con usted. No, o sea, le tiene que prever un lugar donde va a guardar este EPI, donde va a conservar este EPI con las adecuadas condiciones de seguridad. Y después, por último, cuando el trabajador observe que un EPI está deteriorado, que un EPI está gastado, que un EPI en su criterio no cumple ya las finalidades previstas, pues su obligación es poner en conocimiento a su superior jerárquico de esta situación con el fin de que la empresa le reponga el EPI.
Vamos a ver ahora una relación de conductas sobre inadecuadas, es decir, pues los incumplimientos que se han detectado en materia de EPIs. Función que realiza la Inspección de Trabajo en sus actividades de control preventiva de las condiciones de trabajo. Estas son las conductas más típicas que implican incumplimientos empresariales a las obligaciones relacionadas con los EPIs. En primer lugar, inexistente o deficiente evaluación de riesgos que para nada contempla que en una determinada tarea es necesaria la utilización de EPIs. O si la contempla, bueno, pues ese EPI no está adecuadamente especificado, no está determinado. Significa que es como la información que aporta o ese documento que de alguna forma debe proyectar la acción preventiva es poco eficaz. Otra conducta, que es la más, digamos, típica, es la empresa no facilita el EPI por carencia de cultura preventiva. No tenemos que pensar que, como ya he dicho, que las empresas españolas son empresas muy tecnificadas, con muchos medios, con mucho apoyo técnico, con mucha preocupación por parte de su estructura directiva, productiva, sino que nos encontramos con una gran parte de la empresa española que no cree en la prevención, o que le cuesta creer en la prevención, y que está costando entrar en sus obligaciones preventivas. La consideración de que, bueno, de que eso no vale para nada, de que son tonterías, de que son mandangas, que el trabajador tiene que tener cuidado, como a mí me han dicho, ¿no? Que el trabajador tiene cuidado, ¿no? Bueno, la teoría del cuidado, pues bueno, pues necesariamente hay que crear esa cultura preventiva. ¿Cómo se crea? Bueno, pues campañas de difusión, de divulgación, de formación, de mentalización, también lógicamente con acción represiva por parte de la administración cuando se sigue cumpliendo. En un principio, bueno, pues la tónica de inspección es realmente requerir, señalar, decir, pero en esencia eso vale para poco, ¿no? A lo mejor en un primer momento hay una concienciación, sí, este hombre me ha perdonado la multa, pero bueno, luego, como no haya cultura preventiva, pues eso se olvida y bueno, esa situación continúa. Después otra situación es falta de disponibilidad en el centro de trabajo del EPI correspondiente. Aquí ya no estaríamos en la voluntad de no querer cumplir, sino en que falta ese EPI concreto en lugar de trabajo concreto. ¿Por qué? O porque se ha roto y no se ha repuesto, o porque se ha agotado, o porque en ese momento determinado hay más trabajadores de los previstos y no hay EPIs suficientes, porque son trabajos que se hacen, bueno, en la tónica actual, trabajos en la contrata y la subcontrata. Eso es lo que de alguna forma define las relaciones laborales del día a día, ¿no? Fuera de lo que es el ámbito de la empresa, la descentralización productiva. Entonces, bueno, pues en el lugar donde el trabajador está trabajando ese día, pues no hay EPIs. Entonces el trabajador no lleva EPIs, y entonces, bueno, pues se trabaja sin EPIs. Después, la inadecuación del EPI utilizado. Es decir, como no hay EPIs de esta característica, bueno, pues utilizar este otro EPI, que algo os valdrá, o que es parecido, o que... Entonces, bueno, pues efectivamente esto menos grave que no haber, ¿no? O que no utilizar, pero tampoco es una medida correcta, ¿no? Lo suyo que es utilizar el EPI según las instrucciones de uso correspondiente a ese EPI, y no para otras cosas distintas a las previstas por el fabricante. Después, otra situación de que no garantiza su eficacia porque, bueno, pues carece de los requisitos correspondientes de calidad en el producto, porque no han pasado los conductos administrativos necesarios para la puesta en funcionamiento comercial de estos EPIs, carecen de marcado CE o carecen de declaración de conformidad.
Otra situación de incumplimiento es carencia de información y formación a los trabajadores adecuada y eficaz sobre la forma de utilizar los EPIs, y después, bueno, pues lo que antes hemos dicho, la carencia de participación por parte de los de la prevención en toda la gestión obligacional relacionados con los EPIs. Después, por supuesto, también hay determinados incumplimientos, conductas que son motivadas al propio trabajador. El propio trabajador pues pasa del EPI y considera de que no es necesario utilizar el EPI porque esto no le crea a él de ningún riesgo, incluso en la traducción de que esto para mí es más perjudicial. Es que si llevo si llevo arnés, lo llevo cinturón, en vez de poder saltar, como me han dicho, en vez de poder saltar y controlar la caída, me caigo y me doy un golpe donde sea, ¿no? Pues bueno, es una reflexión totalmente inadecuada, pero que esto en mis actuaciones como inspectora me la han dicho. Después también la necesidad de decir, bueno, pues si estoy en un equipo de trabajo que se entiende que es seguro, ¿para qué me tengo que atar, no? Pues bueno, pues también eso quizá puede tener una reflexión más profunda. Pero bueno, si el empresario le ha facilitado este EPI porque el servicio de prevención ha considerado que es necesario ese EPI, el trabajador se tiene que poner ese EPI. No está en su voluntad el ponérselo o no ponérselo. Otra situación, falta de control o de cuidado del trabajador sobre el EPI facilitado. Se lo ha entregado, pero el trabajador lo pierde, lo extravía y no lo pone en conocimiento de su superior. La utilización del EPI de forma inadecuada para funciones no propias, según las instrucciones recibidas y la formación que el trabajador tiene. Y por último, descuido en la conservación del EPI. El EPI está roto, está deteriorado y se sigue utilizando, sin que el trabajador ponga en conocimiento de su superior las eficiencias que tiene este EPI. Vamos a ver cómo vamos de tiempo, ya muy mal, ¿no? La exigencia de la responsabilidad por incumplimientos relacionados con el EPI es facultad de la Inspección de Trabajo a través de las visitas, de las comprobaciones que en el desarrollo de su actividad inspectora se realicen. Los incumplimientos empresariales por esta materia serán siempre calificados como infracciones graves o infracciones muy graves, según determinación del Real Decreto Legislativo 5/2000 anexos. Con infracción grave estaría dentro de los supuestos tipificados, artículos 12 y 6, apartado F, y con infracción muy grave, artículo 13.9, también de este Real Decreto Legislativo. La calificación como infracción grave o muy grave está en la existencia de riesgo grave inminente en el que la situación puede conllevar por la no utilización del EPI. Es decir, si estamos ante una situación en la que el inspector aprecia que la carencia de estas está suponiendo una situación de riesgo grave inminente, entonces estaremos ya ante una infracción tipificado como muy grave, con el correspondiente cuantía sancionadora que a continuación veremos que se establece. Para constatar estos incumplimientos, el inspector de trabajo levantará un acta de infracción, un documento que es arreglado, que tiene que cumplir los requisitos establecidos por el Decreto 928 de 1998, en el cual se establecen las cuantías sancionadoras. Vemos que el abanico sancionador es importante, la grave es el grado mínimo, es decir, lo mínimo que la sanción que se puede imputar son de 2.046 euros y las graves en grado máximo serían 40.985 euros. Y después ya, si nos subimos de un escalón en cuanto a infracciones muy graves, que serían todas aquellas que su carencia está suponiendo una situación de riesgo grave inminente, que es en una gran parte de los supuestos. Estaríamos entre los 40.986 a los 819.780 euros. Vemos que las cantidades son significativas. Después se pueden preguntar por qué este abanico, ¿no? Este abanico vendrá en función de la
de la graduación que el inspector considere en función a unas circunstancias concurrentes, que son establecidas precisamente en el artículo 39.3 de la LISOS, en función de diferentes parámetros que el inspector tiene que valorar en el momento de la emisión del acta. Si el inspector comprueba de que se ha producido un accidente por la carencia de una obligación preventiva, como puede ser la carencia de un EPI, cuando resulta obligatorio, pues además de la acta de infracción, realizaría una propuesta de recargo de actuaciones económicas que se derive de esa contingencia a percibir o bien por el trabajador o por los familiares en caso de que el accidente haya desencadenado en un fallecimiento. Y ya por último, voy a proyectarles un cuadro de los resultados de las actuaciones inspectoras realizadas en los 2 últimos años y lo que va de enero a octubre de 2006 en cuanto a actuaciones relacionadas con EPI. Son datos facilitados por de Trabajo y por la Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y que afecta a toda España. El número de actuaciones, vamos a seguir el año 2015, relacionadas con EPIs, ha habido 17.442, de las que se ha considerado que existe infracción en 749 actuaciones. Esto ha supuesto importes totales por esta materia de 1.689.865. Están afectados por estos incumplimientos sancionados 1.665 trabajadores y en cuanto a requerimientos que se han emitido por parte de la Inspección de Trabajo, algunos de los cuales, bueno, pues además llevaba implícita la sanción, en otros solamente ese requerimiento, como en la mayoría de los casos, han sido 7.112. Ya por último, como número de paralizaciones que la Inspección de Trabajo ha dictado en el 2015 por situaciones comprobadas por la falta de utilización de EPIs han sido 5, y el número de recargos que se ha solicitado de prestaciones por accidente de trabajo donde se han apreciado que la causa de ese accidente está relacionado con la ausencia de EPIs han sido en 218 accidentes. Esto es un dato significativo con el fin de apreciar el número de accidentes en el que existe una relación directa con la no utilización de EPI, ya que los otros datos no necesariamente significa que haya habido accidentes, sino que es una comprobación que el inspector de trabajo ha realizado a lo largo en el desarrollo de sus actuaciones, que a lo mejor ha ido por otras materias, pero que también ha comprobado la no utilización o la utilización de equipos de protección individual por parte de los trabajadores. Ya por último, vamos a hacer una comparativa en cuanto a la totalidad de actuaciones en materia preventiva con las actuaciones relacionadas con EPIs, realizadas en el año 2015. Actuaciones generales en materia preventiva aparecen registradas 317.431 y actuaciones relacionadas con EPIs, ya coincide con la cifra anteriormente señalada, 17.442. Significa que las actuaciones por EPIs han supuesto un 5,49% del total de las actuaciones. En cuanto a infracciones totales en materia preventiva, sobre las que se han emitido actas de infracción en España, en el 2015 han sido 15.483. En materia de EPIs han sido 749. El número total de requerimientos nacionales emitidos 104.818 y por EPIs concretamente 712.000. El número de paralizaciones totales por todas las materias han sido 153, por EPIs han sido 5. El importe total de las sanciones en materia preventiva propuestas por el Inspección de Trabajo en el año 2015 ha sido de 40.215.142
en EPIs es 1.631.886, supone un 4,18%, y ya por último, en cuanto a recargo de prestaciones totales por todo tipo de incumplimientos que se han dirigido por parte del trabajo, han sido 2.864 y por EPIs 218, que supone un 7% del total de recargo. Es un dato significativo en el que vemos que, bueno, pues supone un porcentaje superior a los diferentes parámetros. Comprobado las causas que de alguna forma tienen relación directa con la falta de utilización de equipos de protección individual. Y nada más, muchas gracias por la atención y bueno, pues te dejo mi correo electrónico si quieran alguna información, alguna duda o quieran completar algún aspecto de mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu presentación, y me gustaría destacar algo lo que has incidido, y es la diferencia que hay entre las instrucciones de uso que tiene el fabricante que suministrar con el equipo de protección individual para cumplir con la legislación sobre comercialización, que son unas instrucciones completas, detalladas, con alto contenido técnico respecto a las propiedades de protección y las condiciones de uso y mantenimiento, y la formación que después hay que trasladar al trabajador en cumplimiento del requisito de formación e información de la legislación laboral. No se puede automáticamente pasar un folleto informativo pensado para una persona con conocimientos técnicos a un trabajador y pensar que con eso se cubre el requisito de formación e información del trabajador. Si no se hace esto bien, es imposible garantizar el uso correcto, el mantenimiento adecuado, y por tanto se da lugar a esas infracciones por parte del trabajador que se ha dicho. Asimismo, la participación de los trabajadores creemos que es muy importante para promover el uso que vimos al principio de la mañana, que realmente, pues aún conociendo la obligatoriedad del uso de los equipos, pues no está lo extendido que quisiéramos.